Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Ciencia del Agro, un espacio para descubrir las historias fascinantes que habitan en las plantas, los campos y las personas que han cambiado el rumbo de nuestra agricultura. Hoy vamos a conocer a un personaje que tal vez no sale en los libros de historia de la escuela o del colegio, pero debería. Un científico que viajó por todo el mundo con una misión enorme: entender de dónde vienen las plantas que alimentan a la humanidad. Su nombre es Nikolai Vavilov, y su historia es una mezcla de aventura, ciencia, lucha y semillas. Imagina a alguien que en lugar de buscar oro o petróleo, buscaba maíces, calabazas, frijoles o papas, que no viajaba con armas sino con cuadernos, bolsas para recolectar y muchas preguntas. Así era Vavilov, un botánico ruso nacido en 1887. Desde joven se interesó por saber por qué algunas plantas crecían mejor en ciertos lugares, por qué había tantas variedades de un mismo cultivo y sobre todo de dónde venían. En su tiempo, mucha gente pensaba que toda la agricultura del mundo venía de un solo lugar, como el Medio Oriente. Pero Vavilov tenía otra idea. Él pensaba que la agricultura había nacido en varios lugares al mismo tiempo, en regiones distintas del planeta, y que esos sitios guardaban las pistas para entender cómo se domesticaron las plantas. Y aquí viene uno de los datos más destacables de este relato. Uno de esos lugares es México y Centroamérica. Si esta tierra llena de volcanes, selvas y montañas fue y sigue siendo un centro de origen de las plantas domesticadas. ¿Qué significa esto? Que aquí no solo nacieron plantas que hoy comemos en todo el mundo, sino que también se desarrollaron muchísimas variedades diferentes de maíz, frijol, calabaza, chile o ají, tomates, aguacate, amaranto, algodón, entre muchas otras. Para Vavilov, entender esa diversidad era clave para algo muy importante: mejorar la agricultura y acabar con el hambre. A partir de 1920, Vavilov comenzó a recorrer el mundo. Hizo más de 60 expediciones a países de Asia, África y América Latina. En medio de guerras, hambrunas y problemas políticos, este científico caminó por montañas, cruzó desiertos, visitó mercados, habló con campesinos y tomó notas. En 1930 llegó a México. Entró por Sonora, bajó por la costa del Pacífico, cruzó Oaxaca, subió por el centro del país y regresó por el norte. Quedó impresionado por la variedad de plantas que vio, pero más aún con el conocimiento de los campesinos y pueblos indígenas que las cultivaban y seleccionaban con mucho cuidado. Vavilov se dio cuenta de algo fundamental: la agricultura no era solo una cosa de la naturaleza, era también cultura. Los humanos durante siglos habían elegido las mejores semillas, las más sabrosas, las más resistentes, y habían creado una enorme diversidad. Y eso se notaba, por ejemplo, en cómo una misma planta tenía distintos nombres en diferentes lenguas indígenas. Para él, esa riqueza lingüística era como una ventana para entender la importancia de una planta para una comunidad. También desarrolló una idea muy importante: la ley de las series de variación homóloga. Suena complicado, pero te lo explico fácil. Vavilov notó que diferentes especies parecidas, como el trigo, el centeno y la cebada, compartían patrones de variaciones similares. Eso quería decir que podían haber heredado esas características de un mismo ancestro. Era una forma de entender cómo habían evolucionado las plantas y también cómo podían mejorarse para resistir enfermedades o crecer en climas difíciles. Pero más allá de las teorías, Vavilov tenía una meta clara: quería conservar la diversidad de las plantas para proteger el futuro. Pensaba que si perdíamos esas semillas, íbamos a perder también herramientas valiosas para alimentar al mundo. Pero eso impulsó la creación de los primeros bancos de germoplasma, lugares donde se conservan semillas y variedades locales para que no desaparezcan. No solo las guardaba, también quería que estuvieran disponibles para todos los campesinos del mundo, sin patentes ni negocios de por medio. Su vida, sin embargo, no tuvo un final feliz. En 1940, durante las purgas de Stalin en la Unión Soviética, Vavilov fue arrestado y acusado falsamente de traición. Murió en la cárcel en 1943, víctima del hambre y el abandono. Pero su legado germinó. Las semillas que recolectó, los cuadernos que llenó, las ideas que sembró, todo eso siguió creciendo gracias a sus estudiantes, colegas y miles de personas que entendieron su mensaje. Hoy, cuando hablamos de la pérdida de biodiversidad, de la importancia de la agricultura sostenible, de la necesidad de proteger las semillas, seguimos hablando de Vavilov. Nos recuerda que la agrobiodiversidad es una riqueza viva, que no está en bóvedas congeladas
sino en los campos, las manos, las lenguas y los saberes de los pueblos. Que cada mazorca diferente, cada frijol con forma rara, cada calabaza de color distinto, es una respuesta de la naturaleza y de la cultura para adaptarse y sobrevivir. Esto fue la ciencia del agro. Hoy viajamos al pasado, pero también al corazón de las semillas. Nos encontramos con un científico valiente que apostó por la vida y por el conocimiento compartido. Recuerda, cada vez que siembras una semilla, estás participando en una historia muy antigua y muy poderosa. Hasta la próxima.